Muy buenas tardes, este es el programa Voces Confinadas. Estamos esperando a la compañera Dora Lucy, que está a punto de entrar. Darle un agradecimiento grandísimo a Abdías Vargas, un profesor abnegado por la educación rural con el que tenemos el gusto de conversar el día de hoy. Pero primero vamos a escuchar a un joven, a un niño que tiene mucho por decir, que tiene mucho por hablar y que no se ha sentido escuchado. Es un joven del municipio de Caucasia, que tiene 15 años. Ha querido hablar, ha querido disentir, ha querido opinar y precisamente pues hemos estado en la tarea de que nuestras voces sean escuchadas. Y en este programa de manera particular queremos hablar de las voces de los niños y las niñas, de la manera como han sido confinadas esas voces, del papel de la educación en ese confinamiento de las voces. Mi nombre es Juan David Chamorro Álvarez, soy un niño de 15 años del municipio de Caucasia. Me enorgullece decir que nací en el seno de una familia pescadora, pues en la cual he vivido muchas experiencias que son muy lindos, son recuerdos que inevitablemente se quedarán toda la vida en tu mente, porque como un amanecer en una playa y un atardecer son cosas que nunca se van a olvidar, porque es un paisaje lleno de vida, lleno de alegría, ese canto de un pájaro, esa como se suena la piedra por debajo del agua, el agua, no, son cosas, los peces, son cosas inevitablemente que te llenan, como a personas como yo, pues nos llenan mucho y tristemente pues la realidad está dañando todo eso de nosotros, a los cuales nos mantenemos, nos sostenemos de eso, pues no me siento escuchado. Es un derecho que yo tengo a la libertad de expresión, a ser libre, y pues no he sido escuchado y protesto, he marchado, pero a pesar de que me escuchan, ¿de qué sirve que me escuchen si no actúan? Y Rituango lastimosamente ha dañado mucho nuestro río. Eh, la sedimentación que tiene el río, que ya pues ya no se encuentra una playa de arena, todo es lodo, lodo, lodo por todas partes, y lastimablemente de ahí no se puede pescar, y las personas que viven de allí no se pueden, los escombros, o sea, son cosas que ya no se pueden dar porque lastimablemente le están haciendo daño, y si le hacen daño al río, pareciera que le hicieran daño a muchas personas, aunque no lo parecen, se lo hacen porque hay personas que viven de eso, del día a día del río, de los peces, de las cosas que sacan ahí, y si yo le represo todo eso al río, le represo los peces, la vida, el ciclo de un animal, pues estoy haciendo mucho daño, y ojo con eso, que si no respetan mis derechos, tus derechos, nosotros tenemos que estar muy pendientes en eso, porque son mis derechos. ¿Qué quieres acá? Juan David, muchas gracias por estar con nosotros en este inicio de Voces Confinadas, este espacio en el que saludamos a todas las personas que son o han sido niñas y niños y a quienes no lo han sido también. Ya llegará el momento, nunca es tarde. El movimiento Ríos Vivos, conformado por seres que han tenido la alegría de ser criados por el río Cauca, por las montañas, los animales y bosques, les dan la bienvenida a esta nueva conversa sobre el confinamiento de la palabra. Agradecemos por su compañía clave en el desconfinamiento de las voces. Les saludamos Isabel Cristina Zuleta y quien les habla, Dora Lucía Arias. Hasta ahora hemos analizado diversas formas de aprisionamiento de las voces a través de la violencia física, institucional, mediática y jurídica, entre otras, que si bien en muchas ocasiones es visible, también suele venir acompañada de altísimos grados de simulación para dar la falsa idea de escucha y pluralismo. A la par, también hemos ido tratando de entender cómo la gente resiste y construye la cotidianidad desde sus propias formas de habitar los territorios y comprenderlos como un todo en el que confluyen seres humanos y no humanos, vivos y muertos, tangibles y no tangibles, grandes y pequeños. Entre esas presencias gigantes están las de las niñas y los niños de quienes hablaremos hoy. Y por eso, para adentrarnos en ello, qué mejor que la voz de Juan David, que ha crecido al arrullo del río Cauca,
y, y que nos trae su palabra. Veamos entonces qué es este mensaje al que nos llama Juan David. Nos plantea un gran reto, un gran tema, que es la voz de ustedes, niños, niñas y adolescentes. Ojalá entonces logren allá en el río Cauca, tú, Juan David, y las demás compañeras y compañeros, mantener la conexión para que nos compartan las reflexiones al ritmo del programa, así como las demás personas que desde diferentes partes y territorios, ríos, montañas, espacios de la ciudad y el campo nos están acompañando hoy. Les recordamos que pueden ir dejando sus opiniones y preguntas en el espacio de comentarios, pues habrá un espacio especial para atenderles. Bueno, celebramos poder abordar semejante tema con quien nos acompaña hoy, el maestro Abdías Vargas, campesino, profesor, escritor artesano y sobre todo aspirante a niño. Profesor, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirnos tener esa experiencia y palabra para entender mejor el mundo de esos seres que andan por ahí alegrando el mundo, pero también sufriendo mucho. Para conocerle más, profe Abdías, cuéntenos por qué alguien, luego de crecer tanto, desea seguir siendo niño. Dora, Dora Lucy, buenas tardes Isabel, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por invitarme al programa. Las ganas de de continuar siendo niño vienen, yo creo que de la experiencia de vivir ya 60 años y más, con ilusiones, con alegría de ser buena gente, de ser buena persona simplemente, porque yo a través de mi trabajo vi que los niños son eso, buenas gentes. Y me parece que ellos han llamado siempre la atención en mí, después de 33, casi 34 años de ser docente. Fueron dedicados precisamente a eso, a escucharlos, a hablar con ellos, a consentirlos, a apapucharlos, a arroparlos un poquito, porque a veces en sus hogares la cosa no anda tan buena que nos toca servir de refugio y de casa para muchos niños. Y nuestro corazón se vuelve grandote porque a través de tantos años de experiencia, pues va uno acogiendo a sus estudiantes con mucho gusto y alegría. Hubo un reconocimiento, un premio muy importante. Se ve como las niñas y los niños en la construcción de sus propios lenguajes se enfrentan grandes dificultades, dificultades muy fuertes para lograr la escucha de los adultos. ¿Nos podrías compartir unos párrafos de la entrevista, ese cuento que fue premiado muy justamente? Claro que sí, Dora Lucía, vamos a ver si leemos unos pedacitos de la entrevista para poder lograr encontrarle como el saborcito de lo que queremos decir. Comienza así: 1, 2, 3, sonido, hola, hola. Nos estamos preparando para entrevistar a una niña de la escuela. ¿Cómo es que se llama esta escuela? Bueno, de una escuela cualquiera de Colombia. Continuemos, arreglen ese micrófono, que está muy alto, silencio todos, vamos a comenzar. Buenos días, Amparo. Buenos días para todos y para todas, en especial para mi papá. Llevamos 3 días aquí tratando de hacer esta entrevista. ¿Por qué hoy sí nos contesta y en especial por qué hoy sí está sonriendo? Porque hoy comienza el mes de los niños y de las niñas y ese es un buen motivo para sonreír, hablar con ustedes y mandarle un saludo a mi mamá. Cuéntenos de su familia, por favor. A mi papá lo conozco de vista desde hace 10 años, se llama Rodrigo, trabaja de jornalero, es analfabeta y no sé si me quiere, como que nunca me lo ha dicho. Yo sí lo quiero mucho, en especial cuando se queda mirándome y sonríe con la boca, pero llora con los ojos sin lágrimas. Debe ser porque le recuerdo a mi mamá, que también se llama Amparo.
También puede que llore porque se arrepiente de pegarme cuando no hago rápido la sopa de desayunar y almorzar. Nos adelantamos un poquito. ¿Cómo es un domingo en su familia? Muy especial. Como todos dormimos en la pieza, nos despertamos a las 5 cuando el gallo Peletas empieza a cantar para llamar el día. Ese día comemos pan y lo que más me gusta es que la gente vuelve del mercado en la tarde y entonces vemos pasar los camiones con frutas y carnes y los niños van comiendo dulces, helados, chitos, colombinas y eso es bonito. ¿Quiénes son todos los que duermen en la pieza? Son mi papá, mis hermanos Andrés, Francisco, Víctor y yo. También la perra Firulais, el gallo Peletas y 3 gallinas que ponen huevos solo para ellas. Con lo de los huevos, mi papá compra maíz para las gallinas y el gallo. Por eso es tan macho, grande y gordo. Tiene 3 gallinas que trabajan para él. ¿Cómo le parece la vida del gallo? Muy triste, debe ser muy triste sentirse orgulloso y vivir del trabajo de las otras. Además, un día de esto se hace justicia. Mi papá siempre dice que el día que mi mamá vuelva a la casa, le estira el pescuezo. Y entonces, ese día comemos caldo de gallo orgulloso y viejo. Yo también quiero que mi mamá vuelva, no para matar el gallo, sino para matar la tristeza. ¿Y ustedes cuándo hacen mercado? Todos los domingos y mi papá ha tenido trabajo. Vamos y regresamos caminando. En la plaza de mercado vemos las naranjas, vemos las manzanas y los bananos. Pasamos por las cocinas donde venden caldo de costilla con papa, chocolate con queso y almojábana. Allí el único que desayuna es Firulais. Paga con 2 o 3 patadas y agua caliente que le tiran por encima para el frío. Compramos cebolla larga, 1/4 de papa, un guchubado de zanahoria y 1 libra de arroz del que empacan en talegos de papel que después yo uso para guardar mis muñecas cuando hacemos títeres en la escuela. En el camión de la esquina compramos miel de caña para la bebida de mi papá. De regreso, me gusta cargar la miel. Me siento como un jardín de muchas flores y que lo lleva el viento. No sé cómo hacen las hormigas para saber que es domingo. Salen a verme pasar y voy dejando caer gotitas de miel para que calmen la sed. Las obreras que recorren 1000 veces el mismo camino con esas cargas tan grandes y pesadas. Así me siento junto con mis hermanos desde el día que mi madre se marchó. Parecemos un ejército de hormigas cargando en el corazón una maleta grande y llena de tristezas, de amargura y de desamor. Para descansar, me siento los recuerdos, los codos en las rodillas, las manos en la cara, los ojos muy abiertos para que la tristeza se marche en gotitas de llanto. ¿Y de sus hermanos qué nos quiere contar? Víctor es el mayor, tiene 11 años y anda preocupado por ayudarle a mi papá a conseguir los útiles de la escuela, un cuaderno de cuadritos y un lápiz amarillo. Para la buena suerte, como dice mi profesor, los colores sí los conseguimos fácil en el camino a la escuela. Cuando debemos colorear, saco de mi maleta una dalia moradita, una margarita blanca y otra amarilla, el rojo de la azucena de la abuelita, el naranja de los ojitos de Josefina y el verde de los ojitos de José Salvador. Lo tengo guardado desde el día de la matrícula en la cajita de mi corazón. Mi hermano dice que tiene muchas casas, pero no es de ninguna. Se queda donde mis abuelos o donde mis tías, donde la señora Filomena o donde don Luis o con nosotros. Cuando está muy triste, mata pajaritos con su cauchera, pero le lleva flores a un nido que dejó abandonada la mirla en el endrino alto, donde se sube a mirar el camino horas y horas, como esperando que llegue la felicidad. Y finalmente, después de insistir 3 días,
Los señores de Bogotá se marchan tristes por no lograr que Amparo conteste la entrevista como ellos quieren. Ella, mirándolos partir en su carro blanco con letras verdes, hace la siguiente reflexión para sus adentros. Ojalá pudiera hablar para contestarlo todo lo que supuestamente he dicho. Si lo que más recuerdo es el día que mi madre se fue, llevándose de la mano a mi hermanita Carmen, que con lágrimas en las mejillas miraba para atrás y en el costal arrastraba la única falda, el sombrero nuevo, mi corazón y mis palabras. Muchísimas gracias, maestro. Eso, tanto el contexto que nos narra Juan David como Amparo en este cuento evidencian enormes dificultades para que las niñas y los niños puedan ser escuchados y escuchadas. ¿Cuáles son esas dificultades? ¿Qué crees que es el problema central de esa escucha? Pues yo creo que el problema principal es que los adultos pretenden definitivamente oprimir a los niños y silenciarlos. ¿Y cómo lo hacen? Pues fíjese usted que no los admiten en las conversas, no los admiten en los negocios, no los admiten en la huerta cuando están cosechando, si no es para, voy a decir una palabra que de pronto es muy dura, pero es así, si no es para explotarlos con su trabajo, ¿no? Porque si los grandes están conversando, los retiran los niños con agresividad. Fíjense ustedes que ahí Amparito nos cuenta que definitivamente ella lo que quiere es que su mamá regrese. Y quiere decir eso en la entrevista, pero estos señores pretenden que la vida sea alegre. ¿Por qué? Porque no conocen seguramente la vida del campo. Entonces quisieran más bien que la niña contestara maravillas y alegrías para mostrarnos mentiras, porque al fin y al cabo lo que vemos en esos noticieros pues son mentiras. La realidad está metida a diario en el corazón y en el vivir y en las preocupaciones del campesino de tal forma que no lo pueden expresar. Y los niños también quisieran ayudar a expresar sus dolores, sus tristezas, pero desafortunadamente a través del tiempo, de todo el tiempo, nos han mantenido callados. Lo digo de pronto también con algo de experiencia, no solo con la experiencia de 33 años de docencia, sino con la experiencia de mi niñez. Yo siendo niño tenía que trabajar seguramente más de la cuenta. Incluso yo pensé que hoy Dora Lucy me iba a preguntar, ¿usted qué no es? Entonces yo, definitivamente yo iba a contestar que para estar a la moda iba a contestar que soy todo menos un mantenido, pues, porque llevo trabajando desde siempre. Y a pesar de que he trabajado desde siempre, a estas alturas de la vida no he podido ahorrar para dejar de ser mantenido, pero... Entonces explicaba que el problema consiste en eso, en que no permitimos que los niños conversen, que los niños nos comuniquen. Tratamos de oprimirlos de cualquier forma y lo peor es oprimirles la palabra, porque ellos tienen mucho que decirnos, mucho que enseñarnos. Pero desafortunadamente así es la realidad. Y sería bonito que el papel de nosotros, los docentes, fuera eso, de permitir que los niños liberen su corazón, su pensamiento y hablen lo que necesitan hablar. Porque de ellos tenemos mucho que aprender, ¿cierto? Claro, y otro papel es que no nos volvamos, no los saquemos de oprimidos a que se vuelvan opresores, porque estaríamos haciendo la tarea muy mal. Y entonces el papel del docente no estaría bien que funcionara en ese sentido. De cómo más creo yo que los niños han sido oprimidos, pues no permitiéndoles
Y en esas historias que yo escribo, lamentablemente siempre hay un poco de tristeza y un poco de dolor, y mucha tristeza y mucho dolor, no un poco, mucho, porque es la realidad que se vive en el campo. Desafortunadamente las personas desde las ciudades no entienden esa diferencia tan grande que hay. A veces nos exigen a los campesinos que seamos sonrientes, que seamos alegres, que presentemos una cara bonita al país, y no la podemos tener. ¿Por qué? Porque el día a día de la cosecha, del clima, todo esto es duro. Y resulta que cuando el campesino saca su cosecha a la ciudad, a la plaza, al pueblo, le pagan como quieren. ¿Por qué le pagan como quieren? Porque saben que el campesino ya tiene ahí en determinado sitio su producto. Entonces, le pago 2 pesos, si quiere, bien, y si no, déjelo ahí. Y el campesino, ¿qué hace? Es preferible coger 2 pesos y largarse para su casa a llorar las tristezas de la vida. Y ahí vamos mostrando las tristezas y las alegrías. Claro, afortunadamente los niños del campo también encuentran momentos de alegría. Entonces los niños nos dedicamos, todavía me siento un niño y eso es bonito. Los niños se dedican a chaninear. Aquí en Ramiriquí decimos chaninear, comer endrinas. Nos dedicamos a coger guamas, a robarle las peras al vecino, las manzanas, a matar pajaritos, a esculcar en los nidos, como hace este niño que de pura rabia mata pájaros, pero sin embargo después va y le lleva flores al nido ese que está abandonado, porque hace un símil entre el abandono de ese nido y el abandono de su casa y de su corazón. Se siente muy triste y se queda mirando para el camino a ver si algún día vuelve su mamá, que por motivos X se fue de su casa. Y entonces la tristeza es esa, que la mamá no vuelva. Y el papá pues hace todo lo que puede y seguramente más de lo que puede y debe, pero no llena del todo ese corazón, ese poco de corazones ahí en ese rancho, tristes y adoloridos, porque una sola golondrina no hace verano, decimos. Entonces ese pobre hombre tener que trabajar y luchar, y cuando no consigue trabajo, y cuando no consigue jornal, y si el jornal es mal pago, como es casi siempre en el campo. Entonces, desafortunadamente, en estas andares, todos llevamos del bulto, pero sobre todo los niños, que al fin y al cabo uno de grande y de adulto y de viejo ha aprendido seguramente ya tiene un callo muy grande de cargar esas tristezas, pero los niños, ¿cuándo diablos los iremos a escuchar? Entonces es una de las preocupaciones, y por eso escribo historias así tristes, para que la gente comprenda que la vida en el campo es dura, aunque es buena. El campesino es muy bueno, unas personas muy buenas, pero desafortunadamente se tienen que ver desplazados porque su tierra la quieren otros. No para cultivar, desafortunadamente. Fuera bonito que la utilizaran para producir comida para la gente que vive en la ciudad, pero no es para eso. No sé para qué para qué diablos la quieren, pero menos para cultivar, desafortunadamente. Y entonces ahí vamos tratando de dar esperanza a través de los mimos y de lo que hacemos los docentes desde la escuela rural. El docente rural es un dios en ese sentido de poder servir de refugio de los niños. No solo la escuela como cosa física, porque a veces los niños topan la escuela un poquito mejor que su casa, sino topan un refugio en el corazón alegre del docente, en la caricia. Esta niña Amparo manifiesta que su papá nunca le dice que la quiere. Me parece una tristeza muy grande saber que tiene un papá que además que cuando se emborracha se vuelve agresivo,
pues claro, el pobre hombre también tiene encima un mundo de problemas que los niños a lo mejor no comprenden. Pero entonces, a raíz de eso, con esa disculpa, vivimos oprimiendo a los niños, desplazándolos, acallándolos, arrinconándolos. Yo escribí una vez por ahí una historia que dice que los compadres vienen de la ciudad y entonces la señora mata las gallinas y el niño y todo lo mejor para las visitas de las gallinas que mataron, que él mismo ayuda a alimentar. Y el niño dice, mamá, yo tengo hambre. Y la mamá le dice, cállese, chino mugroso. Primero está su padrino que viene de la ciudad. Y entonces el hambre del niño, los deseos del niño, la voz del niño no importan para absolutamente nada. Seguramente la mamá, los papás lo hacen no premeditadamente, sino porque ya es la costumbre que hemos venido oprimidos desde muchos años, desde cuando ellos también fueron niños. Entonces se vuelve costumbre no permitir hablar, no permitir dialogar, no permitir pararle bolas a los deseos de los demás. Y entonces no crecemos y no permitimos que los niños crezcan expresando, queriendo decir lo que deseen, reclamando. Desafortunadamente es así. Entonces, desde siempre nos han enseñado a mantenernos calladitos, en silencio, porque si no, no sé, en la escuela menos mal quitaron las barras esas de rosa con que nos cascaban, con que en mi oficio ya no se utilizó, ya no se utilizaron esos métodos, afortunadamente. Pero nuestros papás y nuestros abuelos, los que pudieron ir a la escuela, que son contaditos, tuvieron que pasar también dificultades. Y vamos en ese camino de cambiar la cosa. Desafortunadamente uno después de tantos años ya se siente cansado, entonces decide retirarse. Y además se retira uno con gusto para que los jóvenes que vengan atrás también hagan el oficio que uno ha venido haciendo. Seguramente lo van a hacer mucho mejor. Y deseamos que sea así. Por eso claro. Sí, seguramente si hay docentes escuchándome en este momento, pues los abrazo y los felicito y los apapucho y los abrazo duro porque su labor es terrible. Y ponen todo su corazón en beneficio de los niños. ¡Qué bonito! Ojalá las escuelas se multiplicaran como se multiplica la violencia, ¿no? Sería lindo. Claro, la situación que planteas que vive Amparo es una situación en la que el papá en este caso se quedó solo, pero también hay muchas situaciones donde son las mujeres las que se quedan solas con los niños y los niños enfrentan gran parte de esa carga familiar y social. Y por eso, Isa, viendo esto que es tan fuerte como ese mandato de silencio y sumisión que se impone a las niñas y a los niños, que pueden quedar casi como improntas en el comportamiento de adulto, yo quisiera saber si tú has sentido en alguna ocasión que ese tipo de relación adulto-menor de edad se mantenga en otro tipo de relaciones. Bueno, yo creo que el silencio, como decía ahorita Abdías, el silencio se impone como sinónimo de respeto. Entonces es casi que un irrespeto hablar y crecemos así, precisamente por lo que decías ahorita de que no se metan en las conversaciones de adultos porque no es importante lo que dicen los niños y las niñas, no interrumpa lo que están hablando los adultos y casi que el lugar de los niños y las niñas es inexistente, o sea, es como si no existieran. Ahorita Juan David hablaba de sus protestas, él salió con un cartel por las calles de Caucasia, hizo unos peces para denunciar, para decir que le dolía mucho lo que estaba pasando con el río.
Y entonces nadie prestó atención, ninguna atención. Los adultos, cuando salieron a protestar, los adultos pescadores, tampoco se prestó atención. Quiere decir que sí se reproduce el modelo. El problema es quién habla, cuándo se presta atención. Los pescadores adultos son tratados como niños, siguen siendo tratados como menores de edad porque su palabra no es importante. Hay que escuchar a los ictiólogos, hay que escuchar a los hidrólogos que sí saben de peces. Pero Juan David y todos los niños y las niñas de los humedales, cercanos a las zonas de aguas, del cañón del río Cauca, tienen un conocimiento inmenso del territorio. Lo que pasa es que no está ni en las palabras, ni es la visión del mundo de los adultos. Casi siempre lo que quieren es forzar y decir, no, usted no sabe de eso porque no se usan las mismas palabras y porque no se usan la misma visión del mundo. Los niños entienden absolutamente todo. Nosotros hemos hecho grandes asambleas en las que los niños participan, hacen sus propias asambleas después y vamos y escuchamos sus decisiones con respeto. Toman decisiones, han tomado decisiones. Yo recuerdo mucho cuando estuvimos en el Coliseo de la Universidad de Antioquia, que ellos hacían sus propias asambleas para decidir cómo querían participar de las marchas que nosotros hacíamos. Querían ir en dónde, en la mitad, ser protegidos, no querían salir, cómo querían participar. Y yo creo que eso animó a muchas niñas y niños como Juan David a querer ser líderes de los niños y de las niñas, a querer seguir hablando, a que los escuchen. Lamentablemente, cuando los hemos invitado a las reuniones con las autoridades, es aterrador la manera como los tratan. Nos hemos sentido muy humillados y ha habido un factor que yo agregaría, Dora Lucia, a tu pregunta, y es que los niños y las niñas existen, cuando existen como estorbo. O sea, es como si estorbaran y hay que quitarlos de ahí. Y cuando los hemos llevado a las decisiones que hay que tomar sobre el territorio, porque es que ellos hacen parte del territorio, a los funcionarios les estorba que esté la hija de la compañera con ella, que no tiene con quién dejarla. O sea, la niña debe de estar en los espacios porque si no es dejarla sola. Y eso es un riesgo muy grande en el territorio. Entonces, hemos insistido en que los funcionarios entiendan que cuando se habla con el movimiento, se habla también con los niños y las niñas. Y no está bien que estén molestos porque ellos gritan en determinado momento, porque se ríen de algunos gestos, porque, no sé, alguna opinión que quieran dar, porque lloran, porque están aburridos, porque se quedan tanto tiempo quietos. Ellos se aburren y le dicen a los funcionarios, estamos aburridos, y el funcionario no sabe qué hacer. Exactamente, entonces como todos compartimos su opinión, y como compartimos la opinión de los niños y de las niñas, decimos, nosotros también nos sentimos así, pero qué bueno que están aquí diciéndolo, porque esa impronta que nos ponen a los adultos de que tenemos que ser políticamente correctos, esa es la libertad que tiene el niño, de poder decir lo que se le venga a la cabeza sin que le estén necesariamente formateando, diciendo usted no está cumpliendo con el protocolo. Pero recuerdo mucho lo de la Universidad de Antioquia, porque llegaron unos profesores que estaban estudiando para ser profesores de niñas y niños, y nos dijeron, bueno, les vamos a enseñar a los niños del Cañón a leer y a escribir. Y los sentaron, les hicieron unas sillitas y un tablero. Y los niños les dijeron que así no se aprende. O sea, fue el momento en el que yo quedé como, una cosa es el bosque y la manera como se aprende en el bosque. Y los estudiantes los estudiantes de docencia estaban desesperados y nos pedían a los líderes que les tuviéramos esos chinos quietos, que los sentáramos quietecitos, que ellos no eran capaces. Y pues los líderes lo que dijimos fue, ustedes son los que están estudiando para eso, no nosotros. Nosotros no queremos que ellos estén quietos porque en el bosque no se puede estar quieto. En el bosque hay que correr, hay que caminar, hay que subirse a los árboles para bajar los frutos. Entonces, realmente solo señalar que los niños y las niñas tienen una mirada particular del mundo que ojalá nosotros podamos mantenerla cuando crecemos, podamos conservar ese espíritu de ellos y de ellas,
que no es terrible ser libre, que eso también es como otra prisión que nos han impuesto a los adultos, y sobre todo que esa mirada no es incorrecta. No tenemos por qué calificarla. Es su propia mirada y tendrían que caber todas las miradas, todos los mundos, incluidos los que ellos tienen. No hay un límite, como nos han dicho, es que ellos solo hablan de ficción, tienen una imaginación demasiado elaborada. Yo les he dicho, es que no existe límite entre la ficción y lo que es real. Son sus propias realidades. Su imaginación es una realidad concreta y eso tendría que ser respetado en una sociedad que realmente se diga plural, diversa. Tendría que ser respetada esa visión, ese mundo de las niñas y los niños. Y no quisieron participar hoy porque dijeron que eso era mucho tiempo estar quietos y que se aburrían. Bueno, pues parece que nos adentramos en temas tan profundos de la psicología y la voz de los niños, que habría que abordar esto en otro programa más adelante. Entonces, ¿ay, otra vez tú? Del sostén a la transgresión, Daniel Calmels. Bueno, dice que partiendo de la hipótesis de que el cuerpo no es algo dado, sino algo a construir, es posible preguntar en qué lugar y con qué relaciones se construye. Sí, muy interesante, pero no nos vamos a poner a leer esto. ¿Está Daniel? ¿Dónde? Buenas tardes. Hola. Daniel, muchas gracias por estar por aquí. Qué bueno que estés. ¿Quién más acertado que un estudioso de la psicología motriz, corporal, para ayudarnos a entender esto del cuerpo y sus lenguajes que se construyen? ¿Cómo es eso de que llegamos así, que no llegamos de la fábrica, ya hechos? ¿Qué tiene que ver la construcción de relaciones de los niños con la construcción de las realidades que viven los adultos? Ayúdanos a entender eso. Bueno, podemos decir que el cuerpo es algo que se construye y que se construye en la relación con otros cuerpos. Quiere decir que los otros que acompañan nuestro crecimiento tienen una función corporizante y tienen también una función espejante. Esta voz que yo utilizo para hablar es una voz que ha sido construida alrededor de un conjunto de voces. Y mi voz tiene fragmentos de esas voces. Y la forma de mi rostro, la forma de expresar mis emociones también está en ese contexto. Quiere decir que el cuerpo del otro es un referente para construir mi propio cuerpo, que no nacemos con un cuerpo, sino con un organismo y con un proyecto genético. Y que dos niños que nacen de una misma madre, si son criados en distintos lugares, van a ser diferentes. Van a tener formas de vocalizar, formas de mirar, formas de contacto, actitudes posturales totalmente diferentes. El tema de la voz implica cierta complejidad, porque la voz representa de alguna forma nuestra identidad. Si yo escucho a una persona que habla por la radio y lo escucho con cierta asiduidad, es muy probable que a partir de la voz del otro yo construya un cuerpo, digamos que me imagine un cuerpo. Y es probable cuando vea a esa persona en la televisión o cuando me encuentre con esa persona, quizás me decepcione, porque armé un cuerpo diferente al que yo pensaba. Quiere decir que la voz tiene esa peculiaridad. La voz es algo que nos da identidad y es en la voz donde se porta la palabra. Pero solo puedo construir la voz en la medida que haya alguien que me escuche. Y cuando digo escuche, no digo que me oiga, porque yo puedo oír sin escuchar. Cuando digo escuchar es alguien que recibe mi palabra, que la alberga en sí, que me da un lugar en él. Y principalmente que no tiene una función correctora. Imaginen ustedes un niño que comienza a hablar y las personas que lo escuchan lo comienzan a corregir.
indudablemente deja de hablar, se queda callado. Cuando uno empieza a hablar, empieza con las herramientas que puede. Y muchos adultos al bebé recién nacido le hablan. Y le hablan en una situación en la cual el bebé no puede escuchar conceptos, pero lo que escucha sí es una voz. Y esa voz va a ser para él un referente. En muchas ocasiones es la persona que lo acompaña, que está más cerca, que cumple una función maternante, que es la madre. Entonces, cuando ese adulto le habla a ese niño pequeño, es probable que use otra voz, no la de él, sino que le hable con una voz más aguda, con ciertos tonos, y el bebé no va a escuchar conceptos, sino lo que va a escuchar es la voz de esa persona que solo va a estar hablando para él. Y en algún momento le va a preguntar. Imagínense que un bebé se despierte y le dicen, ¿cómo está el bebé? ¿Tiene hambre? Y la persona que habla hace un pequeño silencio. Y el bebé dice, ah. Y el adulto le dice, claro, yo sabía que tenía hambre. Quiere decir que se crea un diálogo, inclusive sin tener una palabra, y es ahí donde se ejercita la voz. Una comunidad tiene primero una voz y luego conforma la palabra a partir de esa voz. Quiere decir que hablar, y más hablar en público, es poner el cuerpo. Roland Barthes, un semiólogo francés, decía, con el lenguaje yo puedo mentir, pero con la voz no. En la medida que yo hablo, pongo el cuerpo y el otro se da cuenta que miento. Con el cuerpo se puede mentir. El riesgo es que la otra persona se da cuenta. Entonces, la posibilidad que uno tiene de hablar es principalmente que ha sido escuchado y que ha sido una escucha receptiva y una escucha que no se preocupó en corregir. Como les decía antes, no en una escucha correctora. En la dictadura militar en Buenos Aires, en el año 76, salió un eslogan que era muy importante que decía, el silencio es salud. Es clásico en las dictaduras y en todo régimen despótico que lo primero que intenta hacer es callar las voces. Y la tarea del adulto es prodigar que esa voz sea escuchada. Y cuando digo escuchada no digo que tiene razón, pero una primera instancia es recepcionar la voz del otro. Y es ahí donde podemos construir nuestra propia voz. Y esa voz a su vez sale de un rostro. El rostro es nuestro segundo lugar de identidad. El rostro y la voz en su conjunto es lo que nos dan una identidad y nos permiten estar en relación con los otros y armar nuevamente una cadena de relaciones corporizantes. Es tal que el cuerpo se construye que cuando un niño es adoptado tempranamente, se parece a los padres adoptivos. Y no es hijo de la genética, pero es hijo de cuerpo. Quiere decir que ha tomado de ese padre adoptivo, de esa madre adoptiva, una forma de mirar, un rostro, una relación con los sabores, una gestualidad expresiva, una forma de contactarse con el otro. Quiere decir que somos criados por el cuerpo del otro. El organismo tiene otra vía, tiene otra relación. Cuerpo y organismo están ligados, pero el organismo se acostumbra, el organismo se domestica, el organismo se medica. El cuerpo no tiene remedio, el cuerpo se revela, el cuerpo transgrede, el cuerpo es el que se expresa. La mano que toca el fuego es la mano del cuerpo que curiosea, que quiere aprender. La mano del organismo es la mano que lo retira a través de un reflejo. El organismo no tiene dudas frente a eso. El cuerpo del niño es un cuerpo en construcción y esa voz va a tener una construcción en la primera infancia, en los primeros 5 años. Y luego en la adolescencia va a tener una crisis, porque esa voz cambia. Y al cambiar la voz, el otro no me reconoce.
¿no? Hay un tango en Buenos Aires que dice que solamente por la voz me reconoció, ¿no? Entonces, la corporeidad y las manifestaciones corporales, como les estoy nombrando, están como transparentadas, pareciera que no son construidas en la relación cultural con el otro. Hay una voz que se construye en una cultura que es muy diferente a la otra, y esa diferencia es lo que hace una riqueza. Cuando un niño habla como los dibujitos animados, lo que vemos es un empobrecimiento de la voz, porque ha perdido aspectos de su cultura. Y lo mismo pasa con la alimentación también. Hay ciertos sabores, ciertos gustos que se imponen, digamos, y que se pierden otros. El cuerpo tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con nuestra cultura, y es algo que se construye dentro de esa cultura. Entonces, en la niñez lo mejor que puede pasar es que el niño sea escuchado aún antes de que tenga un lenguaje semántico, un lenguaje con palabras, que se han escuchado sus primeros sonidos y que haya una respuesta de recepción, de recibimiento. El escuchar también es una de las fuentes corporales importantísimas. Y el hecho de escuchar una narración oral, cuando una persona cuenta un cuento a los niños, es muy probable que en alguna instancia, pero bueno, tengo que ir terminando, discúlpenme, pero tengo acá un perrito que me está llamando. Pero en algún momento vamos a continuar. Les agradezco mucho, muchas gracias, Abdías, por lo que has dicho, gracias, Isabel, gracias, Dora Lucy, hasta la próxima. No te escuchamos, Dora Lucy. No, pensaba con lo que decía Daniel, que si esas relaciones que imponen silencio, que imponen obediencia y sumisión, se arraigan desde la infancia, impidiendo la libre expresión y participación, y se reproducen en estos ejercicios de adultez, como tú lo referías, Isa, entonces tenemos un trabajo arduo en esta sociedad para superar los abusos de poder que permitimos y que luego replicamos desde esferas tan íntimas como las relaciones familiares con las niñas y los niños, que por lo visto trascienden luego a la esfera pública y social. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos, maestro? Estaba escuchando y me parece que todo está fundamentado en el respeto. Fíjense ustedes que con el relato que yo estaba haciendo, con la historia esta que hago de los niños que son oprimidos, que son silenciados, y eso, después ese silenciamiento y esa opresión se extiende a los jóvenes, y a dónde, ya no en su casa, en su finca, en su terruño, en su pueblo, sino que los jóvenes sienten la necesidad de huir del lugar donde no han sido escuchados. Y aparece seguramente lo más atractivo que puede ser para un joven, seguramente para muchos de ellos es la ciudad. Entonces allí en la ciudad van a topar nuevamente un poco de normas que lo acallan, porque allí le dicen en qué trabajar, qué comprar, cómo comportarse, en dónde vivir, y además de eso, desafortunadamente tienen que vivir en unas condiciones muy tristes, en el sentido de que deben refugiarse allí en unos espacios muy pequeñitos, y al fin y al cabo se acostumbran. ¿Por qué? Porque ya llevan 15, 20, 22 años oprimiéndolos, entonces ellos ya, su espíritu desafortunadamente empieza a decaer. ¿Por qué? Porque duró muchos años tratando de que lo escucharan, pero ya no. Entonces como que va entregándose a que la sociedad lo siga aplacando, guardando, acallando. Y entonces decía yo que
de todas formas, es una falta de respeto para con los niños desde nuestras casas, desde nuestras escuelas, desde los parques, desde la cementera, desde todas partes, y luego en las ciudades, acallando y faltando al respeto. Tanto así que a nosotros los viejos nos dicen el viejo ese, o la vieja esa, como hace unos días, que falta de respeto para con las personas que tienen toda la experiencia de lo que tratan de buscar que la equidad se viva. No es que la equidad y la igualdad no se pregona, se vive, se da ejemplo. Pasando a eso del ejemplo, podríamos llegar a preguntarnos, pero ¿qué hacer para que esta opresión por los niños pueda salir adelante? Yo creería, y fue mi ejemplo, mi experiencia, lo que sirvió para decir y poderlo decir ahora mismo, que el ejemplo es lo que más enseña. Entonces, si yo quiero que los niños puedan, que hablen, que escriban, que dibujen, lo que más puedo hacer es demostrar el ejemplo a través del afecto. Entonces, cuando yo permito con el ejemplo que los niños vivan, que los niños puedan dibujar, no hay cosa más terrible que decirle a los niños en la escuela: tiene que pintar esa rosa roja, tiene que pintar esa flor amarilla, el sol es amarillo y la rosa es roja y listo. Entonces el niño dice, pero ni siquiera puedo tener mi opinión con respecto a los colores. Triste la vaina. Y desde ahí los docentes estamos haciendo un mal muy grande. Seguramente caemos en cuenta de eso y ojalá sea pronto que caigamos en cuenta de esas opresiones para poderlas cambiar. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer? El ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo que debemos dar? Pues, primero que todo, el afecto. Yo me di cuenta, por ejemplo, cuando llegué a Hervideros, que no topaba como libros para que los niños leyeran, para que los niños soñaran, para que los niños volaran. Entonces, de ahí nació la inquietud para escribir. Entonces yo dije, bueno, como no hay libros, pues lo mejor es escribirle a los niños historias para que ellos las vivan, las vivencien, las gocen. Y de ahí, de paso, ellos, por pura envidia, porque también los niños son esos, son unos envidiosos, dicen, si mi profesor puede, pues como yo no. Entonces, si mi profesor puede escribir, ¿por qué yo no? Y entonces empiezo a escribir y ellos a competir conmigo sin querer, pero queriendo y logrando cosas bonitas, porque ellos empezaron a escribir. Y entonces también me tocó demostrarles que la lectura se enseña, que ellos vieran leer. Y aprender a respetarles, por ejemplo, sus dibujos y a halagárselos y a gozárselos. Y a reaprender, porque cuando yo estuve en la universidad me enseñaron a dibujar con proporciones, que el cuerpo son 8 cabezas y media, entonces se me quitó eso brusco y rústico que traía en mis expresiones de pintura y de dibujos y de colores. Entonces me enseñaron en la universidad que no, que el amarillo es opuesto al violeta y no sé qué. Entonces perdí toda esa rusticidad que traía conmigo, esa forma de expresarme. ¿Y quién me la volvió a enseñar? Afortunadamente los niños. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a darles ejemplo de escribir, de leer, de dibujar, ellos salieron adelante y me enseñaron cómo diablos es que se escribe, cómo diablos es que se lee, cómo es que se dibuja. Entonces, de por ahí yo creo que es uno de los caminos para que los niños tengan por dónde empezar a decir lo que quieren. Y si esos caminos van llenos de afecto y llenos de respeto, pues seguramente vamos a tener adultos que sean capaces de decir lo que sienten, de exigir lo que desean con firmeza, a pesar de que nos quieran seguir oprimiendo desde siempre. Entonces, aprendemos a reclamar. Y eso está bien porque si no, ¿cómo diablos cambiamos esto? En el cambio, cuando digo cambiamos esto en el sentido de cómo hacemos que todos nos respetemos, que todos seamos capaces
de pronunciar y de exigir lo que queremos y también denunciar lo que no queremos. Entonces, si el camino es el camino es el ejemplo pegadito del respeto y agarrado con el afecto. Si no es así, definitivamente vamos a seguir creciendo violentos, agresivos, y eso no está bien, eso no es bonito. ¿Por qué? ¿Por qué no? Desde que no haya igualdad y equidad, pues, ¿cómo diablos nos vamos a sentir acompañados, justificados y alegres? Pues entonces, si no es así, sencillamente la opresión, el acallamiento, la falta de palabra se va reproduciendo como un mal que va llegando mes tras mes, año tras año, familia tras familia, generación tras generación. Y ahí vamos acallados para siempre. Y eso no es bueno. No es bueno para el corazón ni para nada, porque entonces el papel de los docentes estaría yéndose por el camino equivocado. Y ya llegó la hora de salir adelante. ¿Cómo no? Vamos a ser capaces de decir, bueno, esta tierra es nuestra y tenemos que reclamarla. Este espacio es nuestro y tenemos que reclamarlo. El aire, el agua. ¿Cómo no podemos tener agua limpia en este país tan bonito donde por la localización que tenemos hay tanta agua? ¿Por qué tenemos que dejar que nos roben el agua, nos roben el aire, nos roben la alegría, nos roben los árboles, la cosecha? No puede ser. Entonces, en la medida de que enseñemos con alegría unos con otros, será muy bonito. Y no hay que caer en el defecto que ya lo había dicho hace un rato, de que son oprimidos, entonces ahora volvámonos opresores, hagamos opresores. No, de esos ya tenemos hartos y por montones. ¿Para qué más diablos de esos? Más bien busquemos que haya igualdad. ¿Y desde dónde vamos a buscar la igualdad y la equidad? Pues desde la escuela, con el ejemplo, con el corazón, con el afecto. Bueno, no sé qué más. Muchísimas gracias por todo ese pensamiento. Pues les recordamos a quienes nos acompañan que pueden poner ahí sus opiniones y preguntas en la sección de comentarios, que al final de esta ronda nos ocuparemos de ello. Isa, ¿el movimiento ha conversado sobre sobre todo este quehacer pendiente con los niños, con las voces, con este ejercicio de no replicar patrones de sometimiento que luego impiden que las mismas personas hablen o que peor lleven a que se autocensuren en la palabra? ¿Qué han hablado y pensado al respecto? Bueno, la primera preocupación ha sido la seguridad. Los niños y las niñas están expuestas a un montón de agresiones en el territorio, precisamente como son esos sujetos sobre los que todos creen que pueden hacer lo que quieran. Entonces, las violencias que vivimos en el territorio, que son muchas, de muchos tipos, las disputas territoriales, la presencia de grupos al margen de la ley, se exacerban sobre los cuerpos de las niñas y los niños, porque como ellos supuestamente no tienen voluntad, como supuestamente no hay quien los proteja, bueno, realmente no hay quien los proteja, no hay un Estado que sea consciente de la necesidad de protegerlos. Nos hemos dedicado hace mucho a que los niños no sean usados en la guerra. Denunciamos cómo el ejército ha usado a los niños para información, lo mismo que hacen los grupos al margen de la ley. Tuvimos una pelea enorme cuando un niño lo metieron a un tanque militar, a una tanqueta con la que disparan a los grupos. Nos tocó organizarnos y bueno, hemos dedicado parte de nuestro tiempo a que los grupos entiendan que los niños no son una mercancía, no se les puede usar para lo que ellos se les ocurra. El reclutamiento forzado de niñas y niños es aterrador en el territorio. Y muchas madres temen
denunciar el reclutamiento forzado, pues porque las represalias son para toda la familia y para toda la comunidad. Entonces, los grupos han usado históricamente los cuerpos de las niñas y de los niños, más de los niños en el reclutamiento forzado, pero las niñas para labores sexuales que se supone tenemos la obligación las mujeres de satisfacer. Y eso ha creado unos dolores inmensos en las niñas y en los niños. Entonces, en el movimiento, pues nos hemos intentado, porque no lo hemos logrado realmente, hemos intentado buscar espacios de protección que no nos hagan daño a nosotros, que no nos hagan daño a las niñas y a los niños del territorio, tratar de hacer esas denuncias sin implicarlos, sin que los toquen, con cuidado. Y bueno, también hemos tratado de conversar de la muerte, eso ha sido muy bello con las niñas y los niños, su concepción de la muerte, porque para el movimiento es muy importante que el país se piense, resignifique la muerte, porque consideramos que tanta violencia es porque no se ha respetado la muerte, su lugar en la vida, su lugar en la existencia. Y bueno, nos hemos dedicado pues a la búsqueda de los cuerpos, a la protección de las fosas comunes y a los cuerpos desaparecidos. Y eso lo hemos hecho con las niñas y los niños. Ellos hacen parte de los eventos que nosotros hacemos de duelo. Ellos tienen que hacer sus propios duelos. El duelo de un niño y una niña es distinto a los duelos que hacemos los adultos. Entonces ellos participan de los espacios de duelo porque necesitamos llorar. Como lo decía ahorita el profesor, el llanto del niño o de la niña es otra cosa. Entonces necesita sus propios espacios. Y cuando escuchan estas historias de dolor, casi siempre la gente intenta que no hablen delante de los niños de las masacres, como si los niños no hubiesen estado allí, como si por el hecho de ser niños no se les quedara la huella de la masacre. Eso no es cierto, eso es una mentira para la sociedad. Los niños que estuvieron allí tienen esa marca y hay que hablar con ellos y con ellas de esa masacre. Y nosotros los actos de repudio que hacemos en contra de las 111 masacres, con la última de este año, los hacemos con ellos y con ellas. Es que ellos también han estado ahí, que lo escuchen, lo asimilan desde su mundo, desde su comprensión, pero también tienen otras maneras de tramitarlo. No es sencillo porque son cosas dolorosas, siempre nos han dicho que estamos usando los niños, eso ha sido otra cosa que nos ha dolido mucho. Porque cuando se nota el papel de las niñas y de los niños que están ahí, por ejemplo, en un desalojo forzoso, lo que ha hecho el Estado es usar a los niños en contra de la población. La primera amenaza del Estado es contra las mujeres, sobre todo, es o deja de protestar o le quito a sus hijos. Si llevan a los niños a la protesta, se los quito. Y eso es un dolor terrible. Y no es un dolor solo para las mujeres, es una indignación para toda la comunidad. Entonces nosotros crecimos en esa utilización por parte de los actores armados y también por parte del Estado, esa utilización de los niños y de las niñas. En los desalojos lo primero que dicen es, nos vamos a llevar a los niños no pueden estar aquí, pero es que ellos viven con sus familias, viven ahí. Si ustedes se rebelan, les quitamos los niños. Cuando salimos con ellos a marchas, ¿qué dicen? Que estamos utilizando en política a los niños, como si ellos no quisieran salir a marchar. Es que Juan David decidió marchar, nosotros lo tuvimos que acompañar, pero para protegerlo, pero él tiene todo el derecho de tomar la decisión de salir a protestar porque está triste, porque está incómodo, porque necesita decir lo que le pasa a él, a su sentimiento con los peces y lo que le están haciendo al río. Y entonces todo el tiempo lo que sí hace el Estado, que es manipular a los niños y las niñas, entonces cree que el movimiento lo hace. Nosotros discutimos mucho este tema de si los niños debían salir en las marchas, porque nos prohibían salir con los niños a marchar. Y los niños querían salir, a ellos les encanta marchar. Es una cosa que les encanta, ellos son felices en la calle, les encanta. Juan David es uno que me pide el megáfono todo el tiempo. Ellos quieren tener su propio megáfono, quieren tener su propia voz en las manifestaciones y el Estado asume como que eso es manipulación. Un niño no podría querer marchar, eso es manipulación de los adultos, pues resulta que sí quieren.
sí quieren y además lo necesitan porque no se sienten escuchados. Y finalmente decir que la escuela se ha convertido en no escuelas como de la que nos habla Abdías. Lamentablemente la escuela es el centro de manipulación de las multinacionales. Es el centro de manipulación del Estado hacia los niños y las niñas. Cuando los niños del movimiento han vuelto a las escuelas, han querido ingresar a las escuelas, lo que les han hecho es discriminarlos, señalarlos, decirles que su padre, su madre ha salido a protestar, entonces no merece usted estar en esta escuela, entonces lo vamos a castigar. Es como si culparan a los niños de el acto que tiene una madre o un padre de querer defender el agua precisamente para el futuro, precisamente para el mañana y precisamente para los que vienen, para que su hijo pueda tener la posibilidad de que tenga otros hijos y esa maravilla de la que nos hablaba Juan David, pues pueda ser para sus hijos. Ellos también hablan de eso, de sus expectativas, y les duele decir yo no quisiera tener hijos. Hay niños que piensan eso. Hay niños que yo he escuchado diciendo ya los hijos de nosotros no van a tener dónde estar, porque ya no hay lugar, no hay territorio. Ellos son perfectamente conscientes de lo que está pasando, pero esa voz es la más fácilmente acallada tanto en las instituciones educativas como por los demás mecanismos del Estado. Bueno, entramos al momento de las preguntas. Tenemos una participación muy nutrida de diferentes partes de América Latina. En este momento, pues yo voy a leer algunas. Por favor, disculpan si no podemos abordarlas todas. Bueno, nos dan un saludo diciendo que desde Bogotá están defendiendo los humedales y los territorios, siguiendo los ejemplos de los campesinos y campesinas, los ancestros y las ancestras. En el concurso docente para zonas de conflicto se encuentra la zona de Ituango. Ojalá puedan las personas que tengan gran vocación para trabajar con la población rural aplicar. Abrazos a Isabel, lleno de fuerza por su sensibilidad, brota en su mirada. Gracias por no callar y encontrarse. Dicen la sinceridad de los niños y las niñas incomoda y fractura los contextos hipócritas de adultos. Los niños maravillan y tumban esa cuadrícula, rompen esa burbuja que los adultos construyen. Nos saludan desde Guatemala y comentarios relacionados con que madurar es vivir la vida con serenidad, con esa serenidad que los niños juegan. Esto me recuerda al pequeño grande Leo Pio, niño chileno, que nos cuenta y enseña desde la naturaleza, y nos dan un enlace ahí que luego les compartiremos. Preguntan si el cuerpo significa y habla sin palabras, cómo educar el cuerpo para la libertad de su voz en contextos adultos y estamentales, donde la voz corporal espontánea de la infancia es negada y obstruida. Nos saludan desde Ramiriquí, Boyacá, y dicen cómo cultivar desde la escuela el pensamiento crítico de los niños si no es sabido que cada docente tiene una estructura mental y particular con respecto a la forma de educar. Desafortunadamente, dice otro comentario, en las aulas se aplaude el silencio, de ahí que hay una educación de sumisión, obediencia, y se apoya el autoritarismo, porque de lo contrario es irrespeto. Dicen que se subestima la inteligencia de las mujeres, no digamos de los niños y niñas. La educación les enseña a obedecer y a no cuestionar, mucho menos a tener su propio criterio, gustos, opiniones, y hay que pintar los troncos color café, no se puede pintar de morado, azul, violeta. Las dictaduras se replican en las aulas y en muchos hogares. Bueno, Isa y Abdías, ahí tienen ustedes un amplio abanico de opiniones, preguntas. Por favor, miren cómo responden en el orden que ustedes quieran, en el momento que quieran. Vale. Estaba yo escuchando a Isabel Cristina y decía, hombre, si
Si lo que pasa aquí en Boyacá, que tenemos la certeza, la fama, la costumbre de que somos tierra de paz y que aquí en Boyacá se pasa sabroso, es cierto. Pero si pasan todos estos problemas con los niños, y a mí me parece, será que soy muy, me parecen graves en el sentido de que los niños no puedan expresar, no puedan vivir. ¿Cómo diablos será por allá en las tierras de lo que cuenta Isabel Cristina? Debe ser muy terrible, oiga. Y me faltó decir una cosita que me voy a referir de lo que yo estaba diciendo en el sentido de que una de las formas de maltrato para los niños es que estos jóvenes que digo yo, que siguen siendo, se van a refugiarse en las ciudades, después vienen y nos traen aquí a los abuelos y a las abuelas, los hijos. Entonces es muy fácil topar en las escuelas que la mayoría de niños, su acudiente es el abuelo o es especialmente la abuela, porque se vuelven como fábricas, esas violaciones de las que hablaba Isabel, se sigue reproduciendo en las ciudades y entonces de las ciudades para acá vienen y dejan el muchachito para que las escuelas los atiendan. ¿En dónde? En la casa de la abuela, generalmente, porque el papá tampoco aparece porque seguramente ha tenido que irse a trabajar a la sabana y a otros lugares para poder subsistir, porque lo que da la huerta y la cosecha y la tierra no es suficiente para el sustento, porque no es porque la tierra no dé la comida, es porque la comida es muy mal paga. Entonces, el campesino tiene que irse a buscar mejores sueldos, mejores economías a la ciudad o a la sabana y eso. Y mientras tanto, ¿quiénes son los que sufren? Pues los niños, porque se quedaron sin el papá y después en la sola tutela de las mamás. Y con respecto a la pregunta de lo del cuerpo, no. Pues el cuerpo es algo que quiere seguir expresándose. Seguramente por eso las arrugas en la cara y las tristezas se notan desde siempre. Y bueno, le daría la palabra a Isabel cómo sigue allá la vaina ahí. No, fue la pregunta del cuerpo, eso es como para Daniel. Sí, exacto. Por eso casi que digo, como dice por ahí un tonto, siguiente pregunta. Siguiente pregunta. No, si le pedimos después a Daniel que nos ayude, porque eso es todavía como difícil. Sí. Yo voy a responder como otra y entonces le dejamos a Daniel esa de Biófilo Panclasta. Muchas gracias por estar con nosotros, porque vamos a tener un programa con Daniel y entonces dejamos tu pregunta para él que sabe más de los cuerpos. Nosotros sabemos como de las experiencias de la vida y eso. Entonces, por ahí había una pregunta también sobre la masacre de este año. Que fueron 2 niños y un adulto que fueron asesinados en el municipio de Ituango. 2 niños que fueron asesinados por ser hijos de excombatientes de las FARC. Y bueno, el asesinato también es por de quién naces, pero no elegimos de quién nacer ni tampoco en dónde nacer. Nacimos en una tierra difícil, con muchos intereses. Y bueno, esta fue la última de las masacres que se cometió. También ha habido muchos fenómenos de desplazamiento forzado. Los niños y las niñas sufren muchísimo en los desplazamientos. Es una cosa muy dolorosa porque prácticamente para las instituciones, si los adultos y los campesinos no merecen respeto, pues mucho menos los niños y las niñas. Es notorio que la política sobre violencia, sobre el tratamiento de las víctimas del conflicto armado, pues los niños y las niñas no tienen lugar.
casi que no existen. Si ustedes se van a los datos hablan de los adultos. Los datos hacen ver como si los niños no existieran. Hay solo como 2 o 3 categorías del conflicto armado en Colombia donde aparecen los niños. Muy poco aparecen, o sea, existen. Si nos vamos a la historia del conflicto armado y de la violencia sociopolítica en Colombia, los niños los desaparecieron de la historia. Los niños no han existido. Todavía no se revela esa verdad. Todavía no se le ha dicho al país qué pasa con los niños en la guerra, qué pasa con los niños hijos, hijas de líderes sociales hoy perseguidos, hoy amenazados. Entonces el foco está sobre los líderes, que sí, tenemos una situación difícil, pero ¿cómo cargan los hijos de esos líderes sociales ese dolor de ver a su padre perseguido por su opinión política? Y no quiere decir que el niño y la niña no tenga postura política, por supuesto, y a veces es contraria a la de los padres, yo lo he visto, a veces es distinta a la de los padres, pero eso no quiere decir que sea escuchada. O sea, los niños no tienen lugar, pueden tener una postura política y tienen que asumir el desplazamiento de sus padres para donde se tengan que ir, tienen que asumir el exilio. Se habla de las historias del exilio, de los exiliados en Colombia que están por todas partes del mundo por esta situación que vivimos, pero pocas veces se cuenta qué pasó con los hijos que viajaron con esos exiliados. ¿Qué pasó con esos niños? Que siguen además con un dolor muy grande porque es que ellos no hicieron nada para tener que salir del país. El adulto lo asume porque asume su postura política. ¿Y el niño dónde quedó? Entonces uno ve que realmente esa verdad le faltan un montón de voces, esa verdad que mínimamente se está ahí a pedazos, zapoteando, diría yo, pero no construyendo. Esa verdad le falta la voz de las niñas y los niños. Y bueno, yo quisiera conocer Boyacá también para pasar sabroso y a días que venga por acá, que por acá también hemos creado algunos lugarcitos, unas burbujas para encontrarnos entre nosotras y nosotros y pasar sabroso, y intentar seguir pasando sabroso a pesar de la tristeza de la vida. Pues ahí tenemos un refugio, una tierrita, una casita, y tratamos de buscar esos espacios porque es necesario para seguir adelante. Había otra pregunta en relación a la escuela. Yo creo que tendrían que dejar ser. Yo veo a muchos profesores, dos de mis hermanas, de mis 3 hermanas son profesoras, mucha de mi familia ha sido docente, o la bibliotecaria del pueblo, mi tía, bueno, hemos estado como en esos roles, y yo siempre he visto que en la escuela no se le da un lugar al niño. O sea, no tiene rol. ¿Cuál es el lugar? Yo les pregunto a ellos, ¿cuál es el lugar del niño? ¿Cuál es el rol del niño y de la niña en la sociedad? Porque si no, yo no voy a saber, si no tengo el rol claro, pues sencillamente o lo desaparezco o le estoy dando por inexistente porque no tiene ningún rol. El rol empieza a ser una denuncia que hicimos hace un tiempo en el municipio de Peque, que los niños aparecían por el precio que costaba su matrícula en las escuelas. O sea, ya no eran un nombre, un número de identificación, sino el precio de lo que daba el Estado para sostener esa escuela. Y había una pelea enorme por el cambio en el tipo de educación rural. Y recuerdo que los niños empezaron a aparecer con dobles identidades. Entonces nosotros empezamos a denunciar porque aparecían en una escuela y en otra por toda la corrupción que hay para que les pagaran lo que daba el gobierno nacional por los cupos de los niños y de las niñas. O sea, ese es el rol. Valen una plata por la educación que supuestamente se les tiene que brindar. Y los niños decían, pero es que yo me quiero quedar con esta profesora, porque yo estoy enamorado de la profesora. Y ellos se enamoran de sus profesores. O sea, realmente se enamoran. Y eso es muy bello. Y el problema era de la alcaldía, no porque voy a perder plata, tengo que llevarle otro profesor. O sea,
completamente ajeno a lo que los niños y las niñas quieren, a lo que quieren hacer. Y realmente lo que yo veo es una soledad inmensa en los niños. O sea, cuando uno se pone a hablar con ellos, realmente nadie nos ha escuchado sobre lo que quieren ser, sobre sus sueños. Están muy solos. Por ejemplo, Juan David, su mamá y su papá están, como decías tú, Abdías, con sus abuelos, y él está con sus abuelos porque sus abuelos son los pescadores, y a él le gusta ser así. Él decidió estar con sus abuelos. Él no quiere estar con la mamá. Y una vez que yo hablé con él, me dijo que se sentía muy solo, porque no entendía por qué su mamá sentía vergüenza de los padres de ella por ser pescadores. Y él quiere ser como sus abuelos, no como su mamá que está en la ciudad. Entonces le da mucho miedo que se lo lleven para la ciudad. Y le da mucho miedo quedarse por la violencia que hay en el territorio. Entonces él está entre esos dos mundos, lo que representa el riesgo que representa estar en un territorio con tanta violencia y lo que no quiere ser, que es estar en la ciudad. Yo lo que siento es que los niños y las niñas no han sido escuchados. No solo no han sido escuchados, como lo decía ahorita Daniel, sino que no se les ha abierto el corazón. Ellos no se sienten queridos, se sienten muy solos, sienten que su voz no es importante para nadie, que es fácilmente desechable, que hoy se puede tener, le es funcional a la alcaldía para una cosa, entonces los usa. Cuando hay, recuerdo, visitas de grandes personajes a los municipios pequeños, siempre sacan a los niños a que los reciban, a que les hagan el honor a los importantes. Nosotros hicimos una denuncia en Ituango porque usaron a los niños como escudos de guerra para que le hiciera la calle de honor a un gobernador de la época que se llama Sergio Fajardo. Y usaron a los niños en medio de una confrontación que estaba alrededor. Eso fue terrible. ¿Y qué dijeron de nosotros? No, que estábamos en contra de que llegara el señor gobernador. No, es que estamos en contra de que usen a los niños. O sea, los niños no tenían por qué estar ahí y además ellos no sabían qué estaban haciendo ahí, dándole un honor a un señor, los ponen a cantar, los visten, los llevan, los traen y no les preguntan si eso es lo que quieren hacer, si saben siquiera qué es el gobernador, qué es ser gobernador o no. No les preguntan. Entonces, lo que yo veo es que hay una tremenda soledad y que necesariamente el cambio pasa porque los niños se sientan amados, se sientan escuchados y lo sean realmente, que los logremos amar, que los logremos escuchar, porque es muy doloroso ver padres y madres que lo único que intentan es deshacerse de sus hijos, que no han querido nunca ser padres y madres y que lo único que quieren es deshacerse de sus hijos como se desecha la basura. Eso no construye una sociedad. No se escucha. No le oímos. Está Dora Lucy. No. ¿Tiene micrófono? ¿No? Ahora. Ella no. ¿Ya? No. ¿Escuchan? Sí, ya. ¿No? ¿Sí? Tenemos las voces confinadas. Pensaba en que, Isabel, en un tribunal que hubo permanente de los pueblos en México, los jóvenes de Palo Alto en Jalisco hicieron su propia denuncia y la titulaban en el derecho a ser campesinos y ponían ahí un montón de denuncias relacionadas pues con las faltas de posibilidades de seguir habitando los espacios que históricamente habían habitado, pero también hacían una denuncia contra los papás, la recuerdo mucho que decían, y también son responsables, ahí decían, son responsables las empresas transnacionales porque generan unas condiciones que nos sacan del campo, es responsable el Estado mexicano por todas las condiciones de libre comercio que ha creado para que el campo no sea viable.
es responsable los Estados Unidos porque había firmado ese tratado de libre comercio y decía, y son responsables nuestros papás, porque cada rato nos dicen, estudien para que no sean como yo, pero nosotros queremos ser campesinos, necesitamos es generar la posibilidad de quedarnos en el campo. Y eso, gracias porque me lo hicieron recordar ahora. Ese es un documento que también podríamos distribuir a quienes tengan interés en él. Es todo un manifiesto de los jóvenes de Jalisco por su derecho a ser campesinos y campesinas. Maestro, ya para despedirnos, regálenos otro texto, otro párrafo de sus escritos. Déjenos despedirnos con las letras del lápiz eterno. El eterno lápiz, ¿vale? Mientras buscamos aquí un textico, quisiera hacer una cosa ahí en el sentido de que, pues el maestro, pues depende muchísimo del Estado, en lo que estaba diciendo Isabel. A veces el Estado ayuda a que el tiempo del maestro sea bien poco. ¿Y cómo? Pues nos ponen a llenar un mundo de formularios y de actas que nadie las lee. ¿Y qué es para qué sirve todo ese papeleo? Pues sirve simplemente para alargar, para retirarle a los niños, para minimizar el tiempo del docente del maestro con los niños. Entonces, sencillamente es eso, que el sistema ayuda de una forma u otra a que el tiempo de calidad del docente para con el niño sea más poquito. Y pues ya para despedirnos y esto, pues lo que yo quisiera es pedirle a las personas que no son ni niños ni docentes, sino que son colombianos común y corriente y personas en todo el mundo y en todos los lugares que nos estén escuchando, pues que abracemos de verdad, primero que todo a los niños y a las niñas. Y también extender ese abrazo bien fuerte a los docentes, que al fin y al cabo son el otro corazón de los niños, el otro refugio. Y que cuidemos la escuela como algo que nos pertenece y que es el lugar sagrado donde los niños van a refugiarse, van a llorar, van a reír, van a gozar, van a vivir lo que deben de vivir, y el maestro es ese corazón grande que puede ayudar. La profesora y el profesor son excelentes corazones muy amplios y muy grandes, y a ellos, a los docentes y a las docentas, me parezco al Petro, hay que ayudarles en eso, a protegerlas y a protegerlos. ¿Para qué? Para que su corazón siga siendo un buen refugio, un buen lugar de calor para los niños y las niñas que han sido callados en todos los tiempos. Profesor, y por favor nos dice dónde podemos encontrar sus escritos, que algunas personas están preguntando. Tocaría a través del teléfono con nosotros para poder, incluso con ustedes pueden repartir nuestros datos, por favor, porque esto, como ha sido producto del esfuerzo del pecunio de cada uno de nosotros, porque para estas cosas el Estado no ayuda. Entonces hemos sacado los libros con el esfuerzo y con los pocos ahorros que uno hace. Entonces, claro, con mucho gusto los vendemos. Está que es el eterno lápiz, se llama. Es un lápiz que anda de mano en mano con niños, con campesinos, con Araceli, incluso la última visita que hace es en un circo donde en ese tiempo los circos tenían animales, no como el circo de Colombia que está lleno de bestias, sino tenían animales, y dentro de ese circo había un elefante, y ese elefante pisó el lápiz, al eterno lápiz, lo astilló, lo golpeó, lo abrió, pero hubo un payaso que afortunadamente lo cogió, pegó sus astillas para que el lápiz pudiera seguir escribiendo y escuchando historias
por todas partes. Pero sigue siendo un eterno lápiz, y al fin y al cabo el lápiz ha sido una herramienta bonita de lucha. Y dentro de eso, del lápiz, dice que en el último pueblo que visitamos con el circo, pensé que había llegado el fin. Un día se presentaron Bananín y su familia, que estaban muy felices por el gran número de asistencia. En pleno espectáculo, me sacó, él está hablando de alguien que lo saca. En pleno espectáculo me sacó para hacer las cuentas del dinero recolectado y por una torpeza mía, o de él, no lo recuerdo, caí en el bolsillo que me contenía y en el número del elefante con el enano fui pisado con todo su peso por la pata trasera derecha del elefante. Sentí que perdía el aliento y me astillaba en 3 pedazos. Allí permanecí tirado y olvidado hasta el otro día cuando hacían el aseo de la pista. El payaso me recogió con cuidado, me acomodó los pedazos como rompecabezas sobre una regla y me llevó a reparar a la carpintería del pueblo, donde don José Tobías, así se llamaba el carpintero, un hombre de buen corazón que prometió repararme y acicalarme para dejarme como nuevo. Bananín quedó de recogerme más luego, pero nunca llegó por mí. Me hice amigo de don José Tobías y me dediqué a ayudarlo en todo lo necesario. Tracé bancas para la iglesia, puertas y ventanas, pupitres, armarios con espejos y cajones para la loza, carritos y juguetes, repisas y mesas. Uno de los últimos juguetes que tracé fue una fantástica carreta de una sola rueda. El carpintero notó cómo usted me miraba y me sonreía y decidió regalarme para hacernos compañía. Y así pasó el lápiz a manos de Lucas, que es el que hace todo este relato a través de la vida del eterno lápiz. Me acuerdo ahora que hace memoria de la carreta. Entonces, la carreta es, nosotros aquí en Ramiriquí, junto con Julián, hicimos una biblioteca rodante que se llama precisamente La Carreta. Y por ahí rodó un poco de años haciendo cosas bonitas y creo que todavía anda por ahí. Pues no queda más sino que despedirme de Isabel, de Dora Lucía, de los oyentes, de las personas que nos están viendo y agradecerles por su compañía, por sus afectos y esperar después de la pandemia toparnos para podernos dar un abrazo bien bonito para que sigamos haciendo patria, haciendo vida en beneficio de los niños y de los jóvenes, de las mujeres, de los hombres, que tanto lo necesitamos. Muchísimas gracias, les agradezco mucho su atención. Y a ustedes, bonitas, gracias por invitarme. Bueno, pues a esta altura hemos llegado al momento que siempre esquivamos, que son las conclusiones. Pensamos que son ejercicios de cada quien, cada persona que ha podido escuchar. Seguramente a esta altura ya tendrá nuevas preguntas, nuevas certezas y conclusiones que les son propias. Por eso enseguida yo solo les compartiré una conclusión mía. Y es que parece que estamos en una emergencia. Y es que en Colombia se han firmado unos acuerdos en los que muchas personas depositamos la esperanza de construir una paz basada en la posibilidad de tejer un país en el que pues, la gente pueda tener y recuperar la voz y con ello la escucha a todos los niveles. Pero exigir algo obvio como el cumplimiento de esos pactos, lo cual ni siquiera debería estar en discusión, además de generar un enorme desgaste, implica atender el terrible ataque que están padeciendo personas insurgentes que, acogiéndose a esos pactos, los firmaron. Tenemos la urgencia de contener la sistemática persecución que sufren quienes defienden la tierra y los territorios, y como si fuera poco, nos vemos ante la necesidad también de atender los problemas sociales y económicos que se derivan de la pandemia. Entonces, ante este panorama tan sombrío, frente al cual pareciera que las opciones sentarse a llorar o esperar que otros resuelvan,
emerge la alegría y la creatividad de esas niñas y esos niños que están ahí, aquí, ahora, diciéndonos muchas cosas que seguramente contribuirían a la construcción de una sociedad diferente, con relaciones no opresoras, no silenciantes, con capacidad de ver, de escuchar, de respetar la presencia y la voz de ese ser que esté ahí al frente en toda su completud. Entonces, por todo ello, agradecemos a los maestros Abdías Vargas. Abdías, muchísimas gracias. A Daniel Calmels por aparecerse por aquí, por tener la paciencia de escucharnos, de apoyarnos, de tener su voz. Y lo tendremos nuevamente en agosto en el programa de Voces Confinadas al final de este mes. Aquí uno de sus textos, el que nos presentaron, es el del Sostén a la transgresión. El cuerpo en la crianza es uno de los textos que nos animan a pensar todos estos programas. A ambos muchas gracias por compartirnos su pensamiento y su palabra. Como todos saben, esta es una serie de programas sobre el confinamiento de las voces. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, que será el 12 de agosto, para pensarnos otra comunicación posible. Se lo explico con plastilina, con el artista y comunicador Edgar Álvarez. Todos los programas de esta serie Voces Confinadas estarán en Facebook, en YouTube. Al final de la serie quedarán los textos de estas conversas a disposición de quienes quieran tenerlos. Hasta pronto. Adiós, hasta pronto. El río que no rechaza pobre, no rechaza rico, no rechaza niños, no rechaza viejos, no rechaza nada. Vuelvo y le repito, el grande capitalista aplasta a uno de pobre como una cucaracha. De mi pueblo sabanero, el reportero soy yo. Por lo que estamos sufriendo, no porque lo quiso Dios, es por empresas corruptas que al patrón se nos metió. Ahorita está demostrando todita su valentía, al ver que ya le sacaron sus hijos de sus orillas, y al ver que ya se metieron otros que no se querían.